¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Humanidades TV, a nuestro ciclo de conversaciones, diálogos en pandemia, miradas desde las humanidades. Y hoy día tenemos un particular gusto de hacer esta entrevista porque nos debíamos una conversación ya hace un rato con el profesor Marcos García de la Huerta, no solo por su larga trayectoria y todo lo que significa, sino que porque es nuestro último y reciente Premio Nacional de Humanidades y no habíamos podido por las contingencias conversar con él y tener el gusto de escucharlo en este tiempo. Así que le damos la bienvenida, profesor, y agradecido de que nos regale unos minutos de su tiempo para conversar en este ciclo. Gracias, Felipe. Oiga, profesor, este tiempo de pandemia que nos ha obligado a encerrarnos a los que pueden, ¿no? y nos ha obligado un poco a reflexionar, da la impresión también que ha desnudado a nuestra sociedad y en particular a nuestras estructuras e instituciones políticas que se ven bastante complicadas y algo en crisis, o definitivamente en crisis. Yo no sé usted que ha estudiado siempre el tema de la filosofía política como uno de sus objetos de estudio, ¿cómo ve este proceso? Bueno, lo veo que nos pilla esta pandemia en un momento muy delicado, muy difícil, porque hay una polarización extrema, digamos, del sistema político. Lo que viene es una crisis económica más o menos grande y duradera, por lo que se ve. Sobre este virus ignoramos prácticamente todo, entonces hay que pensar que esta situación se puede dilatar quizás varios meses o hasta que llegue una vacuna que no se presenta, que no se presume que va a ser antes de fines de año. Ayer escuché una noticia singular y es que en Noruega, sin ningún muerto que lamentar, están en los bares, en los restaurantes, todo está abierto y prácticamente no han sentido la pandemia. Y me pregunté si tendrá algo que ver esto con el clima extremo que ellos tienen. O sea, no veo que otra particularidad puede tener Noruega que no tenga. Nosotros, había una leyenda respecto a los patagones, ¿no? De que los patagones no se enfermaban. resfriaban y no tomaban ninguna de las enfermedades que traían los europeos. Y además del crimen de haber exterminado a los patagones, no se conservó ningún plasma germinal de esa nación. Entonces, me parece que habría sido una posibilidad increíble de haber podido analizar qué es lo que hacía que estos patagones, que se decía que tenían tanta resistencia para enfermedades justamente bronquiales, de resfrío y de la familia de la bronquitis. No sé si esto se pueda considerar como de la familia, pero... Profesor, pero fíjese que usted que cita el caso Noruega, ahí hay un elemento de la información que se ha podido recoger de cómo han enfrentado el tema en Noruega. Ellos no pusieron normas obligatorias de autocuidado, sino que acudieron a la conciencia de las personas y tuvieron un periodo muy potente de un par de meses donde efectivamente hubo mucho teletrabajo, el Estado proveyó de recursos para no salir y sin obligación. Y da la impresión de que la homogeneidad social también es un elemento que puede ayudar mucho en estas situaciones, ¿no? Ahora yo creo que también ellos están muy acostumbrados, porque los inviernos que son muy crudos obligan a la gente a recluirse en los hogares. No creo que les resulte tan difícil como a nosotros que tendemos mucho más. Por ejemplo, las sociedades del sur de Europa, los italianos, los españoles, son muy dados a tomarse el café y convivir con la demás gente al aire libre. Pero yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene una responsabilidad enorme. Tanto que se habla, digamos, de que los estados están en la globalización un poco descolocados y siguen siendo un protagonista fundamental, ¿no es cierto? Yo creo que de esta pandemia van a salir mejor parados los estados que tengan mejor seguridad social, más espalda económica y mayor capacidad, digamos, de asistencia.
Profesor, usted decía que está por una situación de mucha polarización. Permíteme preguntarle lo siguiente, ¿la polarización está dada dentro del sistema político o usted percibe una sociedad más bien polarizada? Porque de pronto da la sensación de que hay más acuerdos en el mundo académico, en el mundo de las instituciones, en el mundo de las ONGs, por ejemplo, que en el sistema político. Yo creo que esta cosa viene de antes, desde hace tiempo, Felipe. Creo que es una escalada que se ha venido agudizando. Y lo mismo que se observaba en periodos anteriores, en periodos de presidenciales anteriores, de que había una oposición un poquito enconada, que buscaba a veces dañar al oficialismo, más que hacer una oposición orgánica y más constructiva, ¿no? La misma metáfora de la retroexcavadora me parece muy fatal. Sí, pues. Claro que era un intento, bueno, es que las palabras son muy complejas, ¿no? Y lo que se dice de alguna manera construye los procesos, aunque uno quisiera a lo mejor apuntar en otra dirección. Pero lo que es la comprensión social de lo que se dice es lo que define, ¿no? Ya, pero bueno, entonces, poniendo las cosas en la perspectiva de las protestas, ¿no es cierto? De las protestas que surgieron en octubre y que probablemente vayan a renacer, ya están renaciendo, incluso claro, en un estado de emergencia como el actual. Eso es bastante insólito y preocupante, ¿verdad? Porque con un sistema institucional debilitado, con un gobierno debilitado y con una ciudadanía movilizada, yo encuentro que la situación que podemos prever para adelante no es nada auspiciosa. Yo creo que es muy delicado el momento y que lo que se viene no es muy positivo. ¿Y cómo a su juicio se puede reconducir este proceso? ¿Cómo se puede generar un camino? Está el proceso constituyente, ¿no es cierto?, como una opción. Permítame formular la pregunta de esta manera. ¿Podrá ser el proceso constituyente suficiente para reencauzar el proceso político global del país y generar un pacto social nuevo que permita salir de esta crisis? ¿O falta más que eso? Yo diría que falta más que eso, Felipe, porque las discusiones constitucionales suponen, digamos, un clima un poquito menos tensionado que el actual, ¿verdad? El diálogo constitucional y los acuerdos suponen, digamos, una disposición mucho más de apertura y de voluntad de acuerdo. Yo diría que la cuestión de los acuerdos, tanto en materias políticas como en materias económicas, son fundamentales, absolutamente fundamentales en este minuto, y el clima que se ha creado, que se ha gestado y que viene desde hace tiempo, me parece que no es la situación ideal de interlocución, por decirlo en términos habermasianos. Siendo esto una oportunidad muy particular, porque es la primera vez que se habla de hacer una constitución a partir de una participación ciudadana efectiva. Sabemos que todas las constituciones acá fueron hechas de maneras distintas, básicamente por imposición o producto de grupos que se imponían sobre otro y con una fuerte presencia militar en cada uno de esos procesos, especialmente en la del 25 y para qué decir en la constitución del 80. Pero en definitiva, esta oportunidad requiere de mejores conductores, tenemos crisis de liderazgo, el rol de los partidos parece que tenemos partidos muy debilitados. Bueno, no es nuevo, no es solo de Chile, evidentemente, pero lo que podría ejercer el partido político como aglutinador y como oferta de ideas y de capacidad de debate parece que está muy debilitada en el país en este minuto, ¿no? Bueno, yo entiendo que en las encuestas, por ejemplo, los partidos están de los más mal evaluados junto con los congresistas. Los congresistas sí tenían una evaluación positiva de apenas 2%, y ahora creo que debe ser inferior. Ahora quedan debiendo números para la próxima encuesta. Están en el suelo. Brutal, es un descrédito brutal. Brutal.
Entonces, si uno va sumando todas esas cosas, una discusión constitucional, bajo la amenaza también de que haya la protesta 2.0, como la llaman, es también bajo otra amenaza, ¿te fijas? Entonces va a ser difícil que se legitime una constitución, que se llame a un plebiscito en condiciones sanitarias como las que vivimos, si no hay una participación masiva, si no hay un claro vencedor. Eso va a seguir entonces el cuestionamiento de la Constitución in eternum. Entonces yo me pregunto, ¿qué habría pasado si en 2005 creo que Ricardo Lagos proclamó que la transición estaba concluida? Es decir, que la Constitución ya tenía un grado de legitimidad suficiente. Si acaso en este momento hubiera hecho un plebiscito, yo creo que gana lejos. Y ahí habríamos dejado, digamos, de seguir cuestionando y cuestionando la Constitución. O sea, yo pienso que reformas en la Constitución son indispensables y cada vez se hacen más necesarias. Pero esa cuestión de cuestionar radicalmente la legitimidad de la Constitución a mí no me parece en absoluto favorable. Las democracias más sólidas no andan cuestionando las constituciones. Ahora, la pregunta, profesor, es un poco, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué nos lleva al punto de que las instituciones tienen tal baja legitimidad y que, en definitiva, una línea de respuesta que probablemente puede estar equivocada, pero una línea es que la lógica de desarrollo neoliberal te lleva a pensar de que tu única forma de participación ciudadana está en el mercado y en la capacidad de adquirir productos, y no en el ser parte del proceso social y político, y por lo tanto la legitimidad está dada por lo que tú puedas conseguir y no lo que eres como comunidad. Puede ser un ensayo de respuesta, pero hay alguna desconexión muy potente entre las instituciones y la sociedad. Bueno, algo tiene que haber de eso, ¿no? Porque para nosotros la palabra neoliberalismo está asociado con la dictadura que hizo todo este proceso, digamos, de las privatizaciones, de las empresas públicas sin licitación, entre cuatro paredes, etcétera. Todo eso tendió a demonizar mucho el neoliberalismo, pero uno piensa que fuera de las formas más radicales de neoliberalismo que se aplicaron al comienzo, ya el ministro de Elwin, por ejemplo, Alejandro Foxley, se defendía de la acusación de continuismo diciendo que las políticas que se estaban aplicando ya incluían una componente social y una participación de la autoridad muy decisiva, de manera que ya no estaba el modelo crudo. Yo recuerdo esa situación en ese gobierno. Entonces, ha sido la cuestión del neoliberalismo demasiado enfáticamente. Yo, las lecturas que he hecho, por lo menos de los neoliberales, que no son los liberales norteamericanos, como Friedman, por ejemplo. Friedman es el más radical de todos. Claro. Pero ya von Mises o von Hayek, esos neoliberales siempre tienen una dosis de concesión a las regulaciones y a controles del Estado que son bastante potentes. Entonces, yo diría que prácticamente en todo el mundo la cuestión es qué matices de liberalismo económico se aplica, pero yo no diría que hay una economía socialista que sea actualmente, que tenga el vigor o la sustentabilidad o la legitimidad que tuvo en los años 50, todavía los 60. Pero incluso las lógicas socialdemócratas parecen un poco en crisis también como respuesta a los desafíos nuevos, porque vienen, ya vamos a salir de la pandemia seguramente, pero vienen a nivel global los desafíos de la naturaleza, el problema del calentamiento, la robótica, las nuevas formas de trabajo, etcétera. Y da la sensación de que el mundo más bien, por un lado está esta respuesta neoliberal, es que sálvese quien pueda y cada quien haga su vida. Y por otro lado, como que la socialdemocracia, no pensar ya en socialismo como los tradicionales, los que conocimos de los llamados socialismos reales, que parece ser un
un fenómeno que está ya instalado como en el recuerdo de la historia, pero la socialdemocracia no tiene tampoco, parece, respuestas adecuadas a ese desafío hoy día. Tienen como una respuesta ética, ¿no es cierto?, que se instala y que se ve muy razonable, pero hace falta, parece, más debate, más propuestas, ¿no? Fíjate, yo creo que prácticamente en los momentos de mayor crisis, digamos las dos guerras mundiales, la segunda sobre todo, en Norteamérica la guerra de Vietnam, produjo, creo que Nixon dijo la palabra, ahora somos todos neo-keynesianos. Sí. Eso significa en términos económicos mucho más intervención, digamos, de la inversión pública, del papel regulador del Estado, de políticas anticíclicas, todo eso es lo que yo entiendo por Por el keynesianismo, claro. keynesianismo, por keynesianismo. Entonces yo pienso que puede venir, y ojalá que venga, una especie, bueno, va a venir de todas maneras, ya se está viendo que el Estado interviene a saco no solamente para, en políticas, digamos, asistencialistas, sino también en políticas de salvataje de empresas que están un día o hundiéndose. Entonces, la cosa de la intervención del Estado es una cuestión netamente coyuntural, no es tanto una cosa doctrinaria, sino que en los momentos de crisis, casi diría yo, impuesta por las situaciones, una mayor intervención del Estado. Eso se nota incluso en la derecha ahora, ¿eh? Que está en una de las crisis mayores que ha vivido desde, por lo menos desde el regreso a la dictadura. Claro, es una crisis política que es transversal, diría yo, porque la unidad que consigue la izquierda siempre es como fue, bueno, antes el antipinochetismo era lo Claro. que reunía a todo el mundo, pero ahora el antioficialismo, el antipiñerismo es también algo que reúne. Bueno, la discusión reciente que hubo respecto a la cuestión de la AFP es muy significativa, porque la AFP es justamente una forma de propiedad privada colectiva. Ujú. Esta es una cuestión, ¿no es cierto?, que en China se habla mucho de lo privado Sí. colectivo, y a nosotros nos llama mucho la atención que es esto de lo privado colectivo. Y bueno, las pensiones o los fondos privados de pensiones es una propiedad privada y colectiva. O sea, en que estuvo de la derecha defendiendo lo colectivo o el oficialismo, el gobierno definiendo lo colectivo de la propiedad privada, y en cambio era un reclamo netamente neoliberal el que hacían los particulares. Y fíjate que Sí. las cosas son como ambivalentes, son ambivalentes, no tenemos que dejarnos llevar por las caricaturas. Profesor, por Eh, último, lamentablemente el tiempo se nos va volando en esta sí, conversación. sí. Eh, hay una crisis de élite también, tenemos un problema de conducción y de liderazgo en el país. Se lo grafico lo siguiente, el otro día conversábamos con un grupo de personas, decíamos, si hubiese que llamar a una suerte de gobierno de unidad nacional, a una de esas cosas, es decir, y poner sobre la mesa 4, 5, 6 personalidades que concitaran respeto nacional. Uno hace unos 30 años más o menos sabe quiénes podría haber llamado. Hoy día saca la cuenta y no hay ni uno. Yo no sería tan pesimista. Ajá, qué bueno. Yo no sería tan pesimista. Yo diría que hay, que hay. Eh, podría, por ejemplo, bueno, hay constitucionalistas muy respetables. Yo diría que en los constitucionalistas, por ejemplo, hay mucho más acuerdo con respecto a cuestiones constitucionales que en el debate público, en el debate político mismo, ¿verdad? Ujú, de acuerdo. Eh, eh, pero las figuras políticas, bueno, para mí, bueno, Lagos es una persona de bastante quilate. En la oposición yo también creo que hay
que hay gente. Hay otros que se han quedado bien callados. Yo creo que es bueno quedarse callado también a veces. ¿Ah? Por ejemplo, Lavín ha estado totalmente preocupado de los drones, de las cuestiones Sí. de lo que pasa en Las Condes, de lo que le llamaban, le achacaban el cofismo. Pero El COSIN. y él, sin embargo, ha tenido pronunciamientos bien explícitos a favor de la cuestión de los retiros. Ahora, Exactamente. tuvo una cuestión a favor de los retiros. Pero fuera de, yo no sé, o sea, figuras, pero no, sí hay figuras. Desde luego que hay figuras y ya ves tú cómo se consiguió para este acuerdo económico, que dicen que después le hicieron un poco tabla rasa, pero se pusieron de acuerdo economistas de muy distintas tendencias. Yo diría que es necesario acuerdo en materia constitucional y en materia económica. Ahora lo que va a importar más son los estados que tengan capacidad para sortear la crisis fenomenal que se viene. Profesor Marco García de la Huerta, le queremos agradecer su gentileza de compartir estos minutos con Humanidades TV en este ciclo de diálogos en pandemia, miradas desde las humanidades. De nuevo, 1.000.000 de gracias y un gusto haber conversado estos minutos con usted. Un gusto igual, Felipe. Gracias. Muchas gracias y a ustedes, por supuesto. Nos encontramos en cualquier momento acá en Humanidades TV.